de la imagen de Dios para gobernar y someter la tierra a modo de rey como mediador de Dios. Pero Adán y Eva escucharon la voz de Satanás a través de la serpiente y desobedecieron a Dios. Mientras Dios seguía siendo el rey del universo, el hombre fracasó en sus responsabilidades del reino para gobernar la tierra en nombre de Dios. Que se produjo una transferencia de poder a Satanás es evidente en el hecho de que Satanás podía ofrecer a Jesús los reinos del mundo si éste le adoraba, Mateo 4, 8, 9, algo que Jesús no discutió. Sin embargo, la victoria de Satanás en el jardín del Edén no duraría para siempre. Dios no permitiría que la intrusión de Satanás en los planes de su reino se mantuviera. Dirigiéndose a Satanás como el poder detrás de la serpiente, Dios declaró: "Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar". Génesis 3, 15. Dios está decidido a revertir la victoria de Satanás. Satanás no tendría la victoria final sobre la muy buena creación de Dios. Génesis 31. Tampoco tendría el triunfo final sobre el pináculo de la creación de Dios, el hombre. Esta batalla continuará a través de las generaciones, entre tu simiente Satanás y su simiente la humanidad. Así que cada encuentro entre el bien y el mal es parte de esta guerra. Finalmente, esta batalla culminará en una simiente específica de la mujer, un él que dará un golpe de cabeza aplastante a Satanás. Este él es Jesús el Mesías, la simiente definitiva, Gálatas 3, 16. Gálatas 3, 16, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Dios está decidido a revertir la victoria de Satanás. Satanás no tendría la victoria final sobre la muy buena creación de Dios, Génesis 31. Tampoco tendría el triunfo final sobre el pináculo de la creación de Dios, el hombre. Esta batalla continuará a través de las generaciones, entre tu simiente Satanás y su simiente la humanidad. Así que cada encuentro entre el bien y el mal es parte de esta guerra. Finalmente, esta batalla culminará en una simiente específica de la mujer, un él que dará un golpe de cabeza aplastante a Satanás. Este él es Jesús el Mesías, la simiente definitiva, Gálatas 3, 16. El festejo gozoso que Satanás pensaba llevar a cabo por engañar a la pareja se terminó abruptamente con esta declaración de enemistad. Seguramente se imaginaba que desde ese momento dominaría por completo en este mundo, pero se dio cuenta que no sería así. Pensó que con la caída de la primera pareja había probado que la ley de Dios no era perfecta, como estaba publicando, y que no todos la podrían obedecer para siempre. Y aún más, se gozaba con el hecho de que Dios ahora debía matar a la pareja. Pero cuando supo que Jesús asumiría la muerte que le correspondía a la pareja, y que encima tendría que luchar con él, Lucifer percibió la dimensión de lo que había hecho. Tendría nuevamente que enfrentar a aquel que ya lo había derrotado en el cielo. Y se dio cuenta que la ley era tan buena, que el amor del Creador por la pareja había creado una solución tan original que nadie, ni siquiera los ángeles buenos o malos, habían imaginado. El propio Creador moriría por sus criaturas. Al referirse a la descendencia de la serpiente, el Señor habló de sus seguidores, pues siempre los habría. Desde Caín y Abel siempre hubo una batalla entre las dos descendencias, entre los así llamados hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios siempre han sido minoría, pero nunca han dejado de existir. En los tiempos del diluvio solo quedaron al menos 8 personas como descendencia de la mujer. De esa descendencia vino el descendiente, como formando parte del linaje de aquellos que mantendrían la enemistad contra la serpiente. Hoy, la mujer, inicialmente Eva, madre de la raza humana, es la iglesia pura y obediente. Estamos por librar la última batalla, el Armagedón, cuyo resultado también ha sido anunciado por Dios en Apocalipsis 17, 14. Los dos seres involucrados son Lucifer, el desafiante, y Jesús, que es Dios, de quien Lucifer ambicionó el trono. Todavía en el cielo, junto al trono del universo, Lucifer era el principal de los seres creados. Ejercía alta responsabilidad, de elevada honra. Era quien velaba por la adoración al Dios triuno, tanto en lo ceremonial como en la alabanza. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo.
No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno, caían sobre él. Lucifer se veía a sí mismo a un paso de ser Dios. Al fin y al cabo, según él, estaba entre el Rey del universo y los demás seres creados. Pero entre ese Rey y él había una distancia infinita en competencias y capacidades. En realidad, ser como Dios es algo imposible, pues él era una criatura. Por más poderosa que sea una criatura, siempre dependerá del poder de su creador, el cual será infinitamente superior. ¿Desde cuando una criatura, aun siendo muy poderosa, tendría capacidades para crear a un ser vivo, aunque fuera como una pulga? Jamás una criatura se podría transformar en creadora. Hay una distancia infinita entre quien siempre ha existido y quien haya sido creado por él. Lucifer terminó cegado por el deseo de obtener mayor honra de la que ya poseía. Quiso ser semejante al Altísimo, o sea, ocupar el lugar de Jesús. El génesis del gran conflicto. El momento álgido del conflicto fue la cruz. Allí el universo presenció una batalla impresionante para los patrones de lucha en nuestro mundo. Siempre debe existir la lucha y la victoria del que es físicamente más fuerte. Pero eso no fue lo que ocurrió en la cruz. Allí venció el mentalmente más obediente, mejor aún, el obediente perfecto. De nada allí valió la fuerza física, pues Jesús se despojó de ella. De nada valieron sus poderes que poseía como el Dios que nunca había dejado de ser. Murió como un ser humano humillado, y así conquistó la mayor de todas las victorias de todos los tiempos. En el reino de Dios lo correcto es ser obediente por amor. Según ese criterio, a Jesús le fue atribuida la victoria. La descendencia de Eva, por supuesto, incluye a toda la humanidad, la cual sigue naciendo una generación tras otra hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿quién es la descendencia de Satanás? Es poco probable que esto se refiera a los hijos biológicos reales del diablo. La descendencia de Satanás podría referirse a todos los ángeles caídos y demonios que lo seguirán. Definitivamente, también incluye a aquellos humanos que llegarán a creer en él y practicar sus mentiras. Jesús, advirtiendo a los líderes religiosos judíos en Juan 8:44, dijo esto: ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. La última maldición de Dios impuso sobre la serpiente fue que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de Satanás, y Satanás heriría su talón. Muchos eruditos de la Biblia ven esto como una referencia a Cristo, el Hijo de Dios, y también el descendiente más importante de Eva. Satanás dañaría a Cristo, pero Cristo acabaría obteniendo la victoria final en nombre de toda la humanidad. Aquellas personas que están en Cristo celebrarán la victoria con él por la eternidad. Una de las estrategias de Satanás en contra del ser humano es el temor. Él se vale de esa condición para dominar a las personas. También usó esa estrategia contra Jesús en el desierto de la tentación, así como en la cruz. En ambas situaciones Jesús sintió el horror de estar solo, y eso ampliado por las amenazas y venidas del enemigo. A Satanás le gusta mucho asustar, de hacer indecisas a las personas, temerosas, pues eso los debilita y los vuelve frágiles y vulnerables. Es el miedo al infierno, a la pérdida del empleo, a la violencia, etc. Forma parte el uso de la violencia como sucedió con Jesús, y en la Edad Media contra los mártires. Pero Dios tiene otra arma muy poderosa, que Él nos ha dado gratuitamente y que cabe en la menor de las palabras: fe. Esta no es un arma de ataque, sino de defensa, a través de la cual permanecemos del lado correcto. Además, nosotros no tenemos que preocuparnos en que Satanás nos ataque. Eso Jesús ya lo ha hecho. Lo que nos corresponde hacer es salvar vidas para vida eterna. Por la fe es que todos vencieron y fueron victoriosos en contra de las fuerzas del enemigo. ¿Quién pudo aplastar la cabeza a la serpiente? En otras palabras, ¿quién salió victorioso contra Satanás? La respuesta es sencilla: ganó la batalla un ser que no cometió ningún pecado. ¿Y qué es el pecado? Es un acto de desobediencia a Dios. Después de crear todo lo que existe, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los cuales vivían en un ambiente de felicidad, hasta que tomaron una decisión equivocada.
Al crearlos, Dios los dotó de una grandiosa herramienta que les permitía vivir bien, la inteligencia, con la cual podían razonar, inventar, descubrir, tomar decisiones, etc. Pero Satanás les infundió en la mente que, no aceptando las reglas de vida establecidas por Dios, alcanzarían el mismo poder de Dios. Satanás, pues, logró morder el talón de Eva y de Adán, haciéndolos caer. El pecado de ellos fue un acto de rebeldía, fomentada por la ambición y soberbia. La consecuencia del pecado fue muy grave. Adán y Eva no solo no alcanzaron la meta que Satanás les había diseñado, sino que perdieron los beneficios que Dios les había concedido. Satanás había logrado su objetivo: alejar al ser humano de Dios, ponerlo en contra de Dios. Ese pecado quedó integrado en todo el género humano, pecado original, con una excepción que se describe en el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, Dios prometió que Satanás recibiría una derrota. Un ser humano, descendiente de Eva, le aplastaría la cabeza, es decir, no se sometería a las tentaciones de Satanás. Satanás, en sustancia, no cometería ningún pecado. El plan de Dios para establecer su reino está ligado a la derrota de los poderes de las tinieblas y de Satanás. Dios está tratando con seres humanos malvados, pero también está derrotando fuerzas espirituales malvadas. No debe sorprender, entonces, que cuando Jesús aparece en escena su reino implique derrotar a Satanás y sus fuerzas. Amigo y hermano, quiero hacerte la siguiente invitación: acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el camino y la vida. Tomás, mientras se hallaba sentado a la mesa con sus compañeros apóstoles y con el Señor, después de la cena, la memorable noche de la traición. Juan 14, 5, 7, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga, Dios te guarde.